Un nuevo mes y una nueva temática en el diván de Aldalán. Nos toca abordar un tema que teníamos sobre la mesa y que teníamos muchas ganas de repensar, reflexionar y poner en marcha, que es talento y juventud. Para ello hoy nos acompaña Marcos Salinero, con el que vamos a reflexionar sobre el talento y el potencial joven, las oportunidades y barreras que tienen nuestros y nuestras jóvenes y la posibilidad de marcarse objetivos y conseguirlo. Marcos es estudiante actual en la Universidad de Deusto del doble grado de ADE y Derecho. Tuvo una beca en Garrigues. Actualmente tiene un contrato indefinido en el BBVA en Madrid, compagina estancia en Madrid, trabajo con finalización del doble grado. Maneja 2 idiomas, inglés y francés. También ha tenido experiencia como voluntario y es autor de esta novela de la religión de las hormigas, que he tenido la suerte de leer y tener entre mis manos y que luego me va a firmar. Todo esto con 22 años. Bueno, vamos a hacer, esto no estaba preparado, pero como antes me has hecho un repaso y un refresco de tu, no sé si llamarlo trayectoria profesional con 22 años, ¿no? Pero madre mía, empiezas en un proceso de selección en el BBVA, un proceso de selección al que se presentaron más de 1000 personas, con pocas plazas, ¿no? 12 plazas, y eres seleccionado para un contrato indefinido sin haber finalizado tu grado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se consigue competir contra 1700 candidatos, candidatas y acceder a un puesto de trabajo sin haber finalizado el grado? Pues creo que en mi caso, además esto va a sonar naif, pero lo digo sinceramente, ha sido clave no pensar en competir. O sea, yo me presenté a no solo ese proceso, sino a muchos más procesos y afrontaba cada uno como una oportunidad de aprender y de demostrarme cómo soy. Entonces, justo coincidió que además el de BBVA era un proceso muy particular porque sí que estaba muy enfocado al descubrimiento de las competencias, ¿no? Y a generar contextos cómodos para mostrarte cómo realmente eres. Y las primeras fases eran un poco más al uso, un test psicotécnico, una prueba de inglés, una prueba de conocimientos informáticos, todo temas más corrientes, y luego una vez que nos quedábamos ya 150, 160... Poquitos. Digamos que ya habían hecho una discriminación por perfiles, o sea, habían mirado el currículum, expediente... Más la parte más técnica, ¿no? Eso es, y ya iban dentro de esos 150, 160, ellos habían concluido que eran todo perfiles técnicamente cualificados para el puesto, y tenían que hacer la segregación por perfiles personales, competenciales, digamos. Entonces ahí ya programaban entrevistas personales, programaban dinámicas de grupo, y yo una vez que me encontré en esa fase, yo tengo que decir que en el momento no sabía cuántas personas quedábamos, ni tampoco me interesaba demasiado, porque lo que digo, no lo afrontaba como una competencia, y yo decía, pues con nada parto, si me dicen que no, con nada me quedo. O sea, es como lo afronté en todos los procesos. Y llegó un momento en que en la dinámica de grupo nos quedábamos 60 en ese momento. O sea, ahí ya descubrí cuántos quedábamos, porque como nos metían a todos en la misma dinámica, dividían 12 grupos de 5. Y mi grupo de 5, la verdad que estuve encantado con las personas que me tocaron. Yo estuve trabajando y tenía la idea de que igual por alguna otra dinámica de grupo que había hecho eran mucho más competitivas, mucho más feroces, y trabajé con 4 personas que nos entendimos pero a la perfección. ¿Te sentiste cómodo? No, lo que decías tú, con nada partías, y si obtenías un no, pues eso habías tenido desde un inicio, ¿no? Eso es. Tenías una cosa ganada en el camino, que vamos a ir viéndolo a lo largo de la entrevista, ¿no? Que tú ya habías hecho una introspección, ¿no? Te conocías, sabes cuáles son tus puntos fuertes, ¿no? Dónde puede residir tu potencial, entonces era más fácil transmitirlo en esa segunda fase, claro, más personal, ¿no? Más competencial, una vez superada la parte técnica, que eso ya estaba. O sea, es importante llegar a esta segunda fase, que realmente es lo más complicado porque, bueno, todo es complicado, pero de los 1700 quedábamos 160, con lo que 1540 no habían llegado. Pero una vez que llegas, que puede ser en este proceso, puede ser en cualquier otro,
creo que es importante de cara no solo a la selección, sino a tu vida profesional, mostrarte como eres, porque no vas a poder mantenerte impostado toda la vida. Tienes 40 años para trabajar, o 45 los que sean, no puedes hacer un papel. Entonces yo decía, estoy aquí con 60 personas en el grupo grande, 4 personas en el grupo pequeño, voy a tratar de actuar como me gustaría actuar trabajando, ¿no? Porque es probable que alguno de ellos sea mi compañero o mi compañera. Entonces, eso, yo tampoco tengo, o sea, digo que he hecho introspección y la he hecho, pero creo que es muy complicado tener una idea fija de lo que eres, porque no eres una sola cosa. Entonces, yo escribiendo soy una cosa, con mis amigos soy otra cosa, trabajando soy otra cosa, intento mostrarme como me sale en cada momento, ¿no? Qué filosofía más sana de vida, ¿no? Mostrarte como uno es para no engañar, ¿no? Para ser honesto, para ti y para los demás, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de selección es algo muy habitual y es comprensible, mostrarte más proactivo, digamos, de lo que eres, o más participativo. Yo, por naturaleza, soy participativo porque me gusta aportar y tal, pero no me gusta resultar invasivo. Entonces yo trataba de tener cierta precaución por no sentir que estaba pisando a los compañeros o que ellos no sintieran que yo estaba tratando de pisarles. Entonces yo decía, pues ¿cómo me gustaría que uno de mis compañeros actuara y cómo me estoy sintiendo cómodo? Claro, al final yo al de una hora ya me había olvidado de que no les conocía desde antes. Entonces yo decía, oye Ignacio, pues creo que aquí podemos reformularlo. O decía, joder, qué buena idea Alberto o Lorena. Lorena, por cierto, ha acabado siendo compañera mía en el banco. Entonces, creo que no es tanta cuestión de tratar de adecuarte a lo que pide el proyecto o a lo que pide la selección o lo que pide la empresa, porque ellos probablemente tampoco tengan muy claro. Ellos analizarán lo que vean entre los candidatos y digan, joder, esta persona me gustaría trabajar con ella. Y yo... Sí, pero sí que es verdad que tú ya reflejas competencias que son necesarias para los puestos, ¿no? Buena comunicación, respeto al compañera y o al compañero, ¿no? Al hablar, al escucharle, ¿no? Iniciativa, es lo que me estás trasladando, ¿no? Y generaste pues una situación cómoda en ese grupo. Claro, indirectamente tú lo vistes como algo normal, pero al final son competencias que se valoran en un proceso de selección y son las competencias que se quieren para un candidato, ¿no? Estabas trabajando y mostrando las competencias idóneas, que para ti son naturales, pero son las que... Claro, la generamos, para mí, lo verdaderamente valuable de ese proceso es que la generamos yo y mis compañeros. Luego, obviamente, había 12 grupos, ya te digo, de 5 personas. Lo que me ha demostrado el proceso es que miraron más qué grupos funcionaron bien que qué personas funcionaron bien, porque de los 12 que hemos entrado venimos de 4 grupos, o no, de algo más, de 5 grupos, pero hay grupos en los que han cogido 2 personas, por ejemplo, de mi grupo han cogido 2, y grupos de los que no han cogido nadie. Entonces, han evaluado la capacidad que ha habido dentro de los grupos de generar buenas dinámicas. Y yo, por ejemplo, estoy seguro de que yo no habría tenido tan fácil poder mostrarme cómo soy si hubiera tenido a alguien en mi grupo que hubiera tenido una voracidad desmedida por mostrarse más apto o por mostrarse más... Te hubiese bloqueado de alguna forma, ¿no? Hay que pasar del yo a nosotros. Eso es, efectivamente. Creo que para que un ambiente se enturbie basta con una persona que lo busque. En cambio, para generar un ambiente positivo hace falta que todo el mundo esté comprometido con ello. Vale, pues tomamos nota de ello. Un poco relacionándolo, ¿no? Y redireccionándolo, ¿no? Es generar ese ambiente positivo y esa propuesta positiva de grupo. ¿Qué es para ti el talento? Pues es una pregunta complicada porque habría cierta tendencia, y yo la tengo, a responder desde mi perspectiva del talento, o sea, desde lo que es mi talento. Pero creo que no hay un talento, hay múltiples talentos incluso dentro de cada persona. Yo creo que es importantísimo manejar el talento para explotar tus virtudes innatas, digamos, y luego es importante ir desarrollando talentos. Es decir, el talento es la capacidad, algo así como la capacidad innata de destacar dentro de tu narrativa vital. O sea, yo no puedo compararme escribiendo con Vargas Llosa porque me voy a dar de bruces todo el rato, o yo no puedo compararme trabajando en banca con el presidente del BBVA, ¿no? Tengo que tratar de enfocar el talento como la facultad que me lleva a explotar mis virtudes. Entonces, algunas innatas y otras adquiridas. Claro, efectivamente. Entonces, hay un proceso previo que creo que es importantísimo, que es el de descubrir tus virtudes y ser consciente y ponerlas en la medida que les corresponde, ¿no? Entonces, siempre me ha encantado leer. Pues llegó un momento y dije, pues igual tengo ciertas dotes para la literatura. Y me probé, fui fogueándome, digamos, escribía pequeños textos, escribía algún relato corto.
y a partir de ahí vas puliéndote. También habría que ser consciente de que o sea, no todos valemos para todo. Yo tengo muchas más habilidades en unas cosas que en otras. Yo, por ejemplo, lo que decías de los idiomas, hablo 2 idiomas, pero porque me lo he currado realmente, porque yo no tengo una especialidad, o sea, una especial facilidad para los idiomas. Habrá gente a la que le cueste mucho menos. Yo tengo amigos que se van una semana a Francia y vuelven hablando francés casi sin haberlo hecho de antes. Y yo, en cambio, pues me cuesta un poco más. Creo que talento, la definición primigenia de talento puede ser algo así como aprender a buscar tus talentos, porque es lo principal para poder desarrollarlos. Aprender a identificarlos, a buscarlos, claro. ¿no? Y tener también la motivación para ir a por ellos, ¿no? Ir a fijarte en ellos, ¿no? Que como tú has dicho, todos tenemos talentos y muy diversos, ¿no? Múltiples. Eso es, porque igual identificamos a veces talento mira, esto es una pregunta muy interesante que me hicieron en un examen de inglés hace un par de años. ¿Cuál es para ti la diferencia entre el talento y el éxito? O algo así. Y claro, identificamos socialmente el talento con el éxito y creemos que un talento no puede serlo en la medida en la que no esté reconocido por el resto. Y es mentira. O sea, hay gente extraordinariamente talentosa cuidando sus relaciones sociales, cuidando sus relaciones familiares, haciendo sentir a gusto a sus amigos. Esos son talentos. Y son talentos que, además, aunque no lo veamos tan claramente, también tienen su plasmación en el campo profesional. Pero en la medida en la que no los sintamos reconocidos formalmente en un salario, en un puesto, en una posición de prestigio social, sentimos que no existen. Y para mí no hay nadie más talentoso que alguien que me haga pasar una buena tarde. Qué bueno, ya somos 2 con eso. ¿Qué factores y qué personas te promueven tu talento? Pues no puedo... o sea, es que es una pregunta, ni aunque tratara de pasarla de soslayo, podría evitar decir a Irene, que es mi novia, porque creo que soy infinitamente más talentoso en el sentido del que hablaba antes, ahora que hace 4 años, que es cuando empezamos. Creo que, además esto va muy en la línea de todo lo que reflejo en el libro, sentirte protagonista de tu historia es absolutamente esencial para desarrollar tu talento. Saber que nadie va a escribir tu novela, nadie va a escribir tu principio y tu final, y que tienes que ir labrándola tú. Entonces, yo cuando empecé con ella, me daba cuenta de que había circunstancias en las que, por lo que fuera, no estaba sabiendo conducir, iba a decir no nuestra relación, sino X circunstancia con ella. Con ella, con mis amigos, pero como yo tenía la confianza de hablarlo con ella me decía, joder, Marcos, no puedes tratar, o sea, de pasar todo por tu filtro, o no puedes pretender que todo el mundo vea las cosas exactamente como tú. Igual era un poco categórico a veces, y creo que eso con los años lo he ido corrigiendo muchísimo a fuerza de esforzarme. O sea, creo que la mayor virtud que podemos tener es ser conscientes de nuestros defectos. Y el mayor defecto que podemos tener es no querer corregirlos siendo conscientes de ellos. Entonces, yo cuando empecé con ella y se iban pasando los meses y yo iba viendo que nuestra relación iba más en serio, diciendo, joder, es que no hay nada que me haga más ilusión que pasar el máximo tiempo posible con ella y de la mejor calidad posible. Y eso exige un trabajo por parte de los dos. Yo no puedo permitir que ella esté esforzándose porque nuestra relación sea más cómoda, por hacerme sentir más a gusto, y yo persistir en mis errores. Entonces, creo que es también importante buscar buenos compañeros de viaje que te ayuden a identificar tus defectos y a trabajar en ellos, y que lo hagan siempre pues, desde el cariño, desde el respeto. Y claro, para mí Irene, el libro no sería lo mismo sin Irene, mi vida no sería lo mismo sin Irene, y yo tampoco sería lo mismo sin ella, realmente. Qué bonito. Autor de tu propia obra, de tu propia vida, ¿no? Pero con buenos compañeros de viaje, ¿no? Esa es la vida. Hay ciertos aspectos que luego lo vamos a ver, lo reflejas en el libro, o ya lo hablábamos antes, yo así lo he interpretado porque cada uno lo ve desde su perspectiva, ¿no? Y lee la frase de acuerdo a sus sentimientos y emociones que tiene, sobre todo en ese momento. Y a mí me pasó lo mismo cuando empecé a indagar sobre ti, ¿no? Ya vi el libro, me interesó, joven, actitudes, y entré en tu LinkedIn y dije, bueno, son las descripciones de talento. Vamos, que si voy al diccionario no encuentro definiciones tan exactas como vi en tu perfil de LinkedIn. Comentas en tu extracto, en tu resumen, en tu entrada, la voluntad de aprender y la lucha diaria contra la ignorancia. Claro, forma parte de mi concepto del talento, ¿no? Bueno, del talento y de la vida, porque creo que si hablamos del talento como una forma de sacar punta a la vida, no hay mejor forma de afilar ese sacapuntas que aprender. Para mí, todo lo que digo, mira, este proceso del que hablaba con Irene, con mi relación, es una forma pura de aprendizaje.
Hay veces que aprendes contenidos técnicos y veces que aprendes los módulos necesarios para implementar esos conocimientos técnicos, ¿no? Yo trato todos los días de identificar qué he hecho mal, o sea, no de una forma demasiado formal. No me pongo antes de dormir a pensar, oye, ¿qué puedo mejorar hoy? Y es un hábito, ¿no? Claro, es una predisposición crítica con uno mismo. Y creo que es algo que no pretendo atribuirme solo a mí, solo que es algo de lo que hay que ser consciente para aprender a mejorarlo y pulirlo. Porque lo mismo que hablaba en las circunstancias de pareja, en las circunstancias sociales, nos pasa lo mismo en circunstancias que son más académicas o más profesionales, en las que igual tendemos a verlo más claro. Oye, si he suspendido un examen, tengo que reestudiarlo, tengo que igual reevaluar mi forma de estudiarlo. Pues en toda la vida creo que deberíamos afrontarlo algo así, solo que no tenemos un examinador. Deberíamos aprender a ser nuestros propios examinadores. Si he tenido una discusión con un amigo, o con mi pareja, o con mi familia, es probable que al menos parte de la culpa sea mía, porque si no ellos no habrían querido discutir. Entonces, ¿cuántos problemas evitaríamos con ese pensamiento y esa conducta? Claro, es que para mí, o sea, yo discuto mucho menos ahora que hace 4 años, incluso cuando discuto, porque a veces es sano incluso saber establecer contextos sanos en las discusiones, porque las discusiones son una forma, encima me gusta la acepción inglesa, porque discuss es debatir. Un debate es sano siempre, o sea, es intrínsecamente sano, compartir posturas. Entonces hay que aprender a ser educado, ser amable, ser incluso cariñoso, incluso en la discusión, porque es la forma de sacar algo limpio de ella, ¿no? Algo enriquecedor. Volvemos al respeto, ¿no? Claro, la sí, base sí. de las relaciones, ¿no? En todos los ámbitos, en un proceso de selección, en una relación de pareja, en una relación de amistad. Pero hay otra frase más que comentas, que es crecer hasta lo que a uno le sea posible. Claro, o sea, mira, lo que hablábamos del talento, o sea, identificar tus talentos y una vez que los identifiques, sacarles punta. Y sacarles punta no tiene que ser convertirte, si te gusta el baloncesto, en LeBron James. Probablemente no seas LeBron James. Si te gusta escribir como a mí, probablemente no seas Vargas Llosa. Pero no tienes que ni acomodarte ni rendirte. Es decir, yo si hoy me ha salido bien, pues por ejemplo, yo ahora estoy en un momento vital muy favorable. Me han contratado, estoy acabando la carrera, me han publicado el libro. Si me acomodara, estaría condenándome. Yo con 22 años no puedo asumir ser el Marcos que voy a ser toda la vida. Quiero ser mañana mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana. Entonces creo que hay que tener la ambición de crecer todos los días, pero nunca la vanidad de pensar que vas a llegar a ser alguien admirado por lo que estás haciendo. Tienes que hacerlo porque te satisface y porque es un enriquecimiento, ¿no? Porque es una forma de crecimiento personal, pero no esperando la aprobación del resto. Y sobre todo que las cosas no llegan si uno no las mueve, ¿no? Claro. Si remueve para que se consiga. Eso hablábamos también al principio, ¿no? Claro. Que me decías, yo estoy en un círculo de inercia positiva, ¿no? Claro. Y tengo que aprovechar todo ello, ¿no? Pero claro, tú también lo has conseguido yendo a por ello, ¿no? Meterte en ese círculo de la positividad. Es muy, muy importante, cuando digo crecer tanto como me sea posible, tiene los dos factores, el crecer y el tanto como me sea posible. Hay muchas veces que digamos, los límites del crecimiento no son autoimpuestos, no son propios, sino que son del contexto, del entorno, de otros factores que a veces se cruzan en tu trayectoria, pero tú tienes que cumplir con todo lo que está en tu mano. Entonces yo soy consciente de que si no hubiera pasado las horas que pasé escribiendo el libro, no habría partido en la misma posición de cara a la concurrencia en ese proceso de selección. Una vez que has escrito el libro, partes con ventaja, bueno, no con ventaja, porque sí, no es... porque podemos ver que hay unas cualidades, ¿no? De constancia, de orientación a resultados, de compromiso. Pero no es una ventaja ajena, sino que es algo que te define como persona, en este caso como candidato, pero cuando conozco a alguien fuera de un proceso de selección, también creo que es definitorio como persona haber escrito un libro. Para quien tenga otra pasión, pues será otras cuestiones las que le definan. Pero creo que es muy importante saber de dónde partes y dónde quieres llegar. Entonces, yo he generado la inercia positiva de decir, oye, esto me gusta, voy a tratar de sacarme brillo en esto. Voy a intentar ser el mejor escritor posible, lo mejor que yo sepa ser. Y una vez que yo haga eso, me vendrán las cosas que me vengan. Podría haber vendido 10 libros o vender los que estoy vendiendo, que sin ser un bestseller, pues bueno, estoy contento con lo que estoy vendiendo. Pero como eso ya no depende de ti, creo que tu tarea, con la que tienes que estar verdaderamente comprometido, es con hacer lo mejor, o sea, lo mejor que lo que tengas en tu mano. Esas pasiones, ¿no? Esas inquietudes que también nos activan, ¿no? Porque tú además eres apasionado del deporte, eres apasionado del cine.
¿Cómo puede uno llegar a todo esto? Pues porque son pasiones. O sea, si fueran obligaciones probablemente me costaría mucho más. Pero para mí, cuando escribía el libro, tener que sacar 40 minutos o 1 hora a la noche para escribir no era un compromiso, no era algo que me marcara en la agenda, era simplemente algo que me salía. Yo me metía a la cama a las 12 de la noche y no me salía echarme a dormir directamente, sino que decía, joder, tengo ganas de escribir una página del libro en la que cuente algo que hoy me ha hecho sentir de determinada manera. Entonces todo eso luego encaja dentro de una historia, pero creo que más importante que el resultado del libro es lo que te mueve a escribirlo, y lo mismo que digo con un libro, ya te digo, puede ser con cualquier cosa. Ver una película, leer un libro, ver un partido de Atleti, no creo que a nadie le cueste sacar tiempo para ver un partido de Atleti. Hay veces que te cuesta encajar el resto de cosas en la rutina de un día que hay partido de Atleti. Si tienes un examen al día siguiente, dices, ¿cómo me organizo para poder estudiar habiendo partido de Atleti? Pues a mí me pasa un poco lo mismo con la literatura, me pasa un poco lo mismo con el cine. Y cuando todo te gusta, o sea, cuantas más cosas te gusten, menos te cuesta encajarlas. Entonces, como a mí me ha gustado escribir el libro, me gusta el cine, encuentro placer, no en todo. O sea, hay días que obviamente no te gusta ir a clase y un examen no necesariamente te gusta estudiarlo, pero en la medida en la que encuentres placer en el aprendizaje que obtienes de eso, te va a costar menos encajarlo. Entonces yo, la forma más sana de afrontarlo creo que ha sido la que he adoptado en estos últimos años de carrera, que es decir, oye, voy a tratar de asumir que estas horas de estudio sirven a un fin superior al del examen de mañana, sirven a la información en general. Sí, ¿no? Y ver un futuro, ¿no? Dibujar tu futuro, ¿no? Tu reto, tu propósito, ¿no? Tu rumbo, ¿no? Que eso también tiene mucho el libro. Bueno, al final, una de tus pasiones, de tantas ellas, la literatura, la plasmas en la novela La religión de las hormigas, que se publica en marzo de este mismo año, de 2021. Eso es. Aquí podemos ver diferentes protagonistas, jóvenes, con diferentes historias, tantas percepciones como historias, ¿no? Y que se unen en un punto de sus caminos. Como te decía antes, pues yo cuando leí el libro, que tengo un montón de apuntes, ¿no? Cada uno lo lleva a su terreno, como también ha salido aquí en la conversación que estamos teniendo, sí que hay ciertos puntos que yo lo veo en el nuestro, ¿no? En el psicológico, en el de orientación laboral, en el de introspección, ¿no? Que ahora que estás aquí, pues voy a compartirlos contigo para ver cómo ha sido tu enfoque, ¿no? Y uno es ver a la persona más allá de lo que aparentemente podemos ver externamente, ¿no? Dibujar su potencial. Claro, es que escribir un libro es un proceso, al menos a mí me lo ha parecido, muchísimo más introspectivo de lo que podrías pensar. O sea, yo cuando escribía a los personajes, inconscientemente, bueno, al menos inconscientemente al principio, luego ya es más consciente, vas filtrando en ellos rasgos de tu personalidad. Entonces, tienes que saber bastante bien qué es lo que te gusta de ti, qué es lo que no te gusta de ti, qué es lo que te gusta cambiar, qué es lo que te gusta de la gente que te rodea, de tu entorno, para ser capaz de definir personajes con alma, ¿no? Con carácter. A mí me ha ido pasando eso. Cuando definía a Daniel, decía, quiero darle estas pinceladas. Cuando definía a Lidia, y había un momento en el que yo ya era capaz de manejarlos, pero al principio era como que las partes de mí se descontrolaban en ellos. Yo decía, Lidia es una forma de expresión de mi ser, Daniel es otra forma de expresión de mi ser, y lo que más me inquietaba era los momentos de encontronazo, los momentos de interacción entre ellos, porque era como formas de enfrentar dos partes de mí mismo, o sea, de enfrentar mis dos almas, ¿no? Creo que es importante hacer eso no solo en mi caso en un libro, sino hacer eso en el día a día, o sea, ser capaz de enfrentarte contigo mismo y enfrentar tus tendencias complacientes o tus tendencias conformistas con tus tendencias de crecimiento o tus tendencias de satisfacción. Sí, porque aquí vemos diferentes protagonistas con sus diferentes historias, como hemos dicho, sus diferentes percepciones de la vida, pero al mismo tiempo en diferentes espacios de tiempo o por diferentes factores, ¿no? Porque se encuentran en sus caminos, cambian, ¿no? Eso nos está pasando también ahora con la pandemia, ¿no? Que parece que nuestras emociones están en una montaña rusa y en un momento están en lo alto, en otro momento lo bajo, en otro momento a una velocidad increíble, ¿no? Y esto pasa, se vive en el libro. Uno de los mensajes centrales, o sea, hay más de uno, lógicamente. Antes te comentaba el mensaje de ser el protagonista de tu propia historia, está presente todo el rato. Pero otro de ellos es el mensaje de la comunicación.
En este caso es la comunicación entre dos personajes, pero como los personajes no son otra cosa que manifestaciones de los rasgos de la personalidad, la comunicación interna entre las pulsiones que nos mueven es importantísima. Entonces creo que es importante domeñar las emociones, ser consciente de que van a venir circunstancias adversas, van a venir obviamente, y también van a venir circunstancias positivas, y que hay que ser capaz de quizás atenuar la pendiente de ambas curvas, ¿no? Es decir, no me voy a creer excesivamente glorioso, porque probablemente no tenga todo que ver con mi mérito cuando algo me vaya bien, y no me voy a sentir excesivamente frustrado cuando algo me vaya mal, porque tampoco tendrá todo que ver con mi demérito. Entonces, rodearnos de gente, lo que te decía antes, buenos compañeros de viaje, gente que sea capaz de entender nuestros mensajes y de emitirnos respuestas positivas, respuestas valorables, es importantísimo, porque la comunicación en esta novela habría deparado un final distinto, sin querer hacer spoiler, pero es cierto. Y la comunicación en nuestras vidas cotidianas también depararía un final distinto. Sí, aquí también hay un mensaje, bueno, pues importante en el campo de la comunicación o la no comunicación, ¿no? Claro, exacto. Es importante porque lo que no comunicas, también lo comunicas. O sea, lo que no comunicas verbalmente, lo comunicas pasivamente. O sea, lo comunicas por omisiones, por actitudes, por reacciones. Todo eso son formas nocivas de comunicar. Entonces creo que hay que establecer, yo no soy psicólogo, pero hay que tratar, y aunque no lo sea, creo que a veces sería positivo que todos fuéramos conscientes de que tenemos que desarrollar nuestra faceta de psicólogo, ¿no? Para aprender a comunicarnos de una forma más eficiente, más efectiva y más sana para nosotros y para los que nos rodean. Y lo que comentabas antes, Marcos, ser el protagonista de tu vida, ¿no? A veces sí y a veces no, ¿no? O hay momentos en los que sí podemos tomar riendas de nuestra vida y hay momentos en los que se nos hace más complicado, como es poner el fondo, ¿no? Colorear el fondo de nuestro cuadro. Yo estoy convencido de que somos los protagonistas de nuestra vida y que lo somos en todo momento. O sea, hay veces que las circunstancias, por ejemplo, no podemos controlar que ahora no haya un virus, o no podemos controlar cuando teníamos que estar en casa, tener que estar en casa. Pero sí podemos controlar qué hacemos todo el tiempo que estamos en casa. Entonces, hay una frase de Sartre que me encanta, que dice que un hombre es lo que hace con lo que el mundo hizo de él, y es que es una gran verdad. Porque más allá de la parafernalia existencialista, lo importante es que la decisión siempre recae en nosotros, siempre puedes decidir, eso también lo digo en el libro, la decisión sigue siendo tuya. Entonces, la clave es ser consciente de que cada decisión que tomas y cada decisión que no tomas es una decisión. Si decides quedarte parado y no reaccionar ante las circunstancias, estás tomando una decisión también. Y hay veces que es mucho más complicado. Esto no consiste en culpabilizar al que no reacciona, porque hay veces en las que, obviamente, a mí ahora que me está yendo todo muy bien, tengo más fácil reaccionar que alguien que, por ejemplo, no se hubiera podido permitir acceder a la carrera a la que yo he accedido, que tiene un componente económico claro. Entonces yo soy consciente de que soy un afortunado. Soy un afortunado primero porque dentro de nuestra burbuja social, que ya es inmensamente afortunada comparada con otras realidades, sigo siendo un afortunado, y hay que ser consciente de eso también para poner en valor lo que tú estás haciendo, porque yo soy consciente de que por más que haya mucha gente que me felicite por lo que estoy haciendo, no lo habría hecho si no hubiera tenido todo un ecosistema alrededor que me favorece. Entonces hay que ser un poco humilde también en ese sentido para decir, soy el protagonista de mi historia y yo con mis cartas tengo que jugar, pero no todo el mundo tiene las mismas cartas. Entonces hay que mantener esa tensión, ¿no?, entre el querer sacarte el máximo provecho posible y ser consciente de que quien no lo haga no tiene necesariamente que ser porque no esté queriendo, sino que puede haber otros factores que le rodean. Y a esa persona que no tenga la misma suerte, tratar de ayudarla, colaborar con ella para decirle, mira, yo tengo unas y tú tienes un 5 de bastos, pues vamos a intentar jugar juntos, hacer equipo. Nos acabas de hacer una reflexión, un resumen del talento y de la realidad, ¿no?, que cada uno vive, ¿no?, y de la tuya en concreto, acercándonos a la tuya. Bueno, aquí tenemos otra reflexión novelada, la religión de las hormigas, una apertura, lo que decíamos, ¿no?, a diferentes historias, diferentes percepciones, donde promueve que el autor de nuestro libro, el autor de nuestra obra, de nuestra vida, sea uno mismo. Bueno, Marcos, tenemos un ejemplo claro contigo de esa capacidad de aprendizaje diaria, esa vocación por emprender, esa pasión por aprovechar todo lo que te brinda el ecosistema
y ese horizonte y rumbo a aportar talento desde la juventud. Eskerrik asko, Marcos. Zuri, eskerrik asko, Nadia.